el Parlamento Europeo, esa arena donde los discursos grandilocuentes y las miradas de desaprobación se dan la mano, vivió un terremoto político de proporciones épicas cuando Giorgia Meloni, conocida por su capacidad para lanzar verdades como misiles, se despachó sin piedad contra Teresa Rivera, la ministra que, si existiera un campeonato mundial de la incompetencia política, probablemente ocuparía un puesto en el podio. Con la misma gracia con la que una hiena se lanza sobre una presa, Meloni desmembró a Rivera, quien en ese momento solo podía hacer lo que mejor sabe hacer, sonreír como si estuviera en una rueda de prensa de las de "todo está bien". La crítica de Meloni, aunque directa, fue un torbellino de sarcasmo que habría sacado de quicio hasta a los más tranquilos. No se limitó a señalar las fallas de Rivera, sino que se fue a la yugular de un gobierno socialista español que, en sus propias palabras, ha convertido el humo en su única política real. Comenzó con la crisis de la Dana en Valencia, que, para aquellos que no estén al tanto, se traduce en una catástrofe medioambiental que dejó a cientos de familias a la deriva mientras el gobierno se dedicaba a posar para las fotos en foros internacionales. Meloni, con la puntería de un francotirador, comparó la gestión española con un episodio de Aquí no hay quien viva, un espectáculo de desorganización tal que podría haber sido escrito por un guionista con problemas de coordinación. ¿La respuesta del gobierno? Un asombroso cóctel de excusas y promesas vacías. Lo que Meloni resumió de forma brutal: es como si hubiéramos contratado a alguien que confunde un huracán con un ventilador. Y, claro, mientras Valencia se ahogaba, Rivera daba una de esas sonrisas que ni el mejor actor de Hollywood podría interpretar sin sentir vergüenza ajena. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Pero, como no podía ser de otra manera, la crítica no se limitó a Rivera, sino que se amplió al propio Pedro Sánchez, el gran maestro de la venta de humo en España. A este lo describió como un vendedor de humo que, en lugar de arreglar los problemas, se dedica a exportarlos, probablemente porque los problemas nacionales ya no le dan suficiente publicidad. Mientras Rivera improvisaba en Bruselas, Sánchez daba un espectáculo mediático en Madrid, un dúo dinámico de incompetencia, como si se tratara de un circo de despropósitos. Meloni, sin pelos en la lengua, subrayó el ridículo internacional del socialismo español, dejando claro que, para ella, España necesitaba urgentemente un cambio de liderazgo. No a un grupo de aficionados jugando a ser políticos, exclamó, dejando claro que lo único que avanza en este gobierno son las excusas, el humo y las promesas vacías. Y no solo eso, sino que vaticinó que, si las cosas seguían así, lo siguiente sería nombrar al del kiosco como ministro de Economía. Aplausos en la sala, claro, salvo en la bancada socialista, que estaba más tiesa que las sillas del IKEA. Lo que vino después fue una clase magistral de sarcasmo y contundencia. Meloni, cual cirujana de la política, recomendó públicamente a Ursula von der Leyen que, por el bien de Europa, debería echar a Rivera de su puesto. Señora von der Leyen, comenzó con una falsa cordialidad que dejó claro que el cuchillo estaba afilado. Si Europa quiere avanzar, necesitamos personas que sepan lo que hacen. Teresa Rivera es todo lo contrario. Esta recomendación fue un torpedo directo al ego del socialismo español, un recordatorio brutal de que, si bien la política puede ser un juego de apariencias, la incompetencia tiene un precio demasiado alto. Rivera, en ese momento, no podía disimular la incomodidad en su rostro. Su sonrisa se había desvanecido, pero su capacidad para intentar parecer tranquila seguía siendo de campeonato. La cereza del pastel llegó cuando Meloni, con una elegancia y seguridad de quien sabe que está dando en el clavo, recomendó a Rivera un retiro voluntario, un replanteamiento de su carrera política. Quizás sería mejor que se dedicara a algo más acorde con sus habilidades, sugirió con un tono que más que cortesía, parecía una patada política en la espinilla. La sala, con algunos eurodiputados casi llorando de la risa, resonó con la apoteósica intervención, mientras los socialistas españoles intentaban ocultarse detrás de los papeles como si pudieran esfumarse en el aire. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante como este. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Lo más impresionante fue cómo Meloni conectó con el hartazgo de los ciudadanos españoles, aquellos que, entre inundaciones y crisis, solo reciben promesas vacías y titulares para rellenar periódicos. Meloni no solo criticó a Rivera, sino a todo el aparato socialista, desde un gobierno que ha hecho del humo su bandera hasta unos dirigentes que parecen más preocupados por salir bien en la foto que por resolver los problemas reales de los españoles. El pueblo español no merece esto, clamó con voz firme, y,
sinceramente, no se podía estar más de acuerdo. Lo peor de todo es que el ataque de Meloni no solo era una crítica a un gobierno, sino un grito de desesperación por un cambio real. ¿Y qué hacía el pueblo español mientras tanto? Luchar para sobrevivir mientras veía cómo sus representantes políticos se convertían en el hazmerreír internacional. Europa, que en su momento de crisis necesita soluciones rápidas y eficaces, no puede permitirse el lujo de seguir arrastrando mediocridades como Teresa Rivera. Como bien apuntó Meloni, España necesita acción, no más campañas publicitarias. En medio del caos, la figura de Ursula von der Leyen, siempre la imagen de la diplomacia calculada, levantó la mano para intervenir. Aunque su tono fue cuidadosamente neutral, su mensaje era claro y, sin necesidad de decirlo explícitamente, reflejaba la incomodidad palpable que se había instalado en la sala. Tomaremos en serio las preocupaciones expresadas aquí, afirmó, como quien se ve obligada a poner orden en una escena que se había salido de control, mientras Meloni, desde su tribuna, observaba con una mirada tranquila y cierta satisfacción, como quien acaba de dar una lección de esas que se recuerdan durante años. Era la mirada de alguien que sabe que acaba de exponer la verdad, esa que muchos prefieren callar, pero que pocos se atreven a expresar. Mientras von der Leyen se veía obligada a gestionar los escombros de un discurso que había dejado a muchos al borde del colapso, Meloni parecía disfrutar del espectáculo, con la certeza de que había dicho lo que pocos se atreverían en ese mismo salón lleno de políticos que, en su mayoría, guardaban un prudente silencio. Una vez más, la política europea se había sacudido con la contundencia de la italiana, y la sala lo sabía, el equilibrio en el Parlamento, por hoy, había cambiado de manos. Y mientras Pedro Sánchez, probablemente desde su despacho en la Moncloa, trataba de maquillar el desastre de la intervención, lo cierto es que Meloni había dicho lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a expresar. La política española, con sus continuos despropósitos, está a punto de enfrentarse a una crisis de credibilidad que no tiene marcha atrás. El pueblo ya está harto, y la política europea empieza a cansarse de los mediocres que, por no saber manejar una crisis nacional, no tienen lo que se necesita para liderar un continente. Así que, queridos lectores, si ya están hartos de ver cómo la política española se convierte en un circo de incompetentes donde los titiriteros no hacen más que lanzar promesas vacías y discursos vacilantes, es el momento perfecto para alzar la voz. No se conformen con lo que les están ofreciendo, con las falsas promesas de progreso y las caras sonrientes de quienes se creen que tienen el derecho a manipularles sin ningún tipo de rendición de cuentas. Si hay algo que Meloni ha demostrado, es que el cambio empieza con la verdad. Y aunque la verdad pueda doler, también tiene el poder de liberar, de arrancar las vendas que algunos intentan ponernos sobre los ojos para que no veamos lo obvio, el caos, la ineptitud, la falta de rumbo. Así que, es hora de que todos los que ya están cansados de ser tratados como tontos, de ser ignorados por una clase política que no hace más que jugar a las apariencias, den un paso al frente. Porque la política no puede seguir siendo un juego de máscaras, de sonrisas falsas y compromisos vacíos. No, amigos, la política no puede seguir siendo una pasarela de vanidades y promesas rotas. Al menos, no por mucho más tiempo. La paciencia tiene un límite, y si seguimos callados, seremos cómplices de este circo. Hay que exigir algo más, algo real, algo que funcione, porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo,